Dios les bendiga, mis amados hermanos, mis hermanas, nuevamente a este estudio, hermanos, de interpretación bíblica. Ya estamos centrados, hermanos, ya agarramos camino, ¿no? Como se dice, porque ya estamos más o menos a la mitad de los pasos. Y les digo esto, hermanos, porque lo que vamos a ver ahora, a pesar de que lo podemos hacer en una sola clase, como un solo paso, creo que nos tenemos que tomar el tiempo para explicar los diferentes tipos de géneros que tiene la Biblia. Porque, hermanos, no es lo mismo hacer una interpretación bíblica de un evangelio a como se hace en las cartas, ¿sí? O como se hace la poesía, o como se hace en la profecía. Entonces se pudiera decir que este paso es uno solo, pero va a estar repartido en diferentes clases, porque vamos a ver desde el Antiguo Testamento hasta lo que es el Nuevo Testamento, Apocalipsis, y vamos a tratar de ver cómo se interpreta cada uno de estos géneros. Sí, porque les digo, no es lo mismo tratar de interpretar lo que se cuenta en un evangelio, que Jesús sanó a una persona, a lo que Pablo menciona en una de sus cartas. Si se dan cuenta y si se ponen a pensar así simplemente qué es lo que dice un evangelio, a lo que dice una carta, a lo que dice Hechos, a lo que dicen las narraciones, a lo que dice la profecía, son situaciones completamente diferentes. Incluso yo sé que para muchos, uno de los géneros que aparecen en la Biblia, que son más, no difíciles, sino enfadosos de leer, es la parte de las leyes. He escuchado a personas que dicen, sí, cuando entro al Levítico me pierdo, ¿no? Como que no le entiendo. Y les digo que si ustedes son personas así, no se preocupen, hermanos, porque yo sé que son difíciles. Incluso cuando se describe cómo se tiene que construir el tabernáculo, ay, caray, pues que esta medida y que ponle esto y que, o sea, que son muchas medidas muy exactas y uno trata de imaginárselo, pero a veces, pues se lo imagina, pero quién sabe qué le sale en la cabeza, ¿no? Por eso, por ejemplo, yo en la iglesia, presencialmente, ¿no? Cuando estamos reunidos, es siempre lo que les digo en las clases. Imagínense, hermanos, imagínense lo que estamos leyendo, traten de visualizar a las personas, porque a veces simplemente leer medidas y esto, y que ponle una cobertura de oro, y pues sí podemos imaginarnos, ¿no? Pero es mejor cuando tenemos como plasmado, ¿no? Tal vez si nosotros mismos usáramos nuestro lápiz para imaginarnos las medidas de ciertas cosas o de ciertas leyes, eso nos ayudaría muchísimo a poder entender a qué se está refiriendo, ¿sí? Y por ejemplo, yo sé que hay personas, hermanos, organizaciones, asociaciones que han dedicado años en construir, por ejemplo, el tabernáculo exactamente con las medidas que aparecen en la Biblia, para más o menos nosotros poder entender cómo era el tabernáculo en el tiempo de Moisés. Sí, y les digo, no es lo mismo leer las leyes, leer una narración, leer la poesía, leer los profetas, los evangelios, las cartas, el Apocalipsis. No es lo mismo, ¿sí? Y debemos de tener cuidado con esto, ¿no? En la poesía hay muchas reglas que se tienen que respetar, sí, porque hay paralelismos que no solamente aparecen en los salmos, ¿no? Cuando hablamos de poesía,
pensamos en Job, Salmos, Proverbios, pero en otras partes de la Biblia también aparece la poesía. Incluso dentro de la profecía hay poesía. Sí, incluso en los primeros libros de la Biblia, incluso en el Nuevo Testamento hay poesía. Entonces hay una revoltura de todo y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, en esto, porque al no entender estas figuras, estos géneros, podemos cometer errores fatales. Sí, porque, por ejemplo, pensando así rápidamente en poesía, hay paralelismos sinónimos. O sea, la primera línea del Salmo es igualita a la segunda. Sí, porque son sinónimos. Hay unos que son antónimos, que en vez de que diga o refuerce la primera frase, como vamos a decir, la contradice. Sí, por ejemplo, se mencionan a los buenos y en la segunda línea se mencionan a los malos. También hay quiasmos, hay ciertas cosas, ¿no?, que tenemos que entender, pero de manera general, hay diferentes géneros que están expresados en la Biblia. Por eso yo les decía, no podemos interpretar la poesía como interpretamos los evangelios y debemos de entender la diferencia de cada uno de estos. Entonces, hermanos, pues les voy a presentar 2 libros que yo también les he dicho. Hay muchos más que podemos conseguir para poder hacer estos ejercicios, para saber en qué parte o qué género corresponde el texto que estoy estudiando. Si vamos a los evangelios, pues es un evangelio. Pero si vamos a los profetas, a veces combinan un poco de narración, combinan un poco de poesía, pero también lo que es la profecía. Entonces, como que hay una combinación de ciertas cosas. Cuando son evangelios, son evangelios. No creo que haya tanto problema con esto. Cuando hay narración, sí tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque a veces podemos llegar a sacar conclusiones equivocadas porque la narración no nos da la lección de vida con una conclusión, ¿no?, sino simplemente se nos narran las acciones de una persona y gracias a las acciones de la persona podemos llegar a la conclusión que lo que hizo fue bueno o fue malo. Entonces, ahorita vamos a ver un poquito más de esto y sobre todo la clase de hoy se va a concentrar en lo que es la narración dentro de todos los géneros que vamos a ver. Entonces, el número del paso es el paso 9. Y vamos a tratar, les digo, de ver diferentes semanas los diferentes géneros, pero vamos a ponerle la regla, analizar los diferentes géneros, ¿no? Algo sencillo, algo simple, pero vamos a tratar de explicar cada uno de los géneros, pues ya sabemos, ¿no?, con ejemplos, con materiales que podemos rescatar, ¿no?, de personas que se dedican a esto. Entonces, hermanos, pues vamos a ver y vamos a empezar con lo que es la narración. Sí, ya cuando miremos la ley, cuando miremos historias, cuando miremos poesía, cuando miremos hechos, evangelios, cartas, apocalipsis, vamos a ver de qué se trata cada uno, pero vamos a empezar con lo que es la narración. Sí, hermanos, si ya saben más o menos la mecánica, ya empezamos con esta pequeña introducción y vamos a ver los materiales que nos van a ayudar para esta ocasión. Bien, hermanos, vamos a ver estos libros, hermanos, que les estaba comentando. Y vamos a empezar con ¿no?, Lectura Eficaz de la Biblia, que es uno de los libros más recomendados en cuanto a lo que son los géneros literarios de la Biblia. Si este libro es especialmente para esto, sabemos que en los libros que yo les he mostrado anteriormente,
que a pesar de que son libros bien gruesos, diccionarios y comentarios, realmente leemos poquito de cada libro. O sea, aunque tengamos montañas de libros, realmente lo que leemos un poquito. En este caso, ¿no? Este libro que nos habla de los géneros literarios es un libro que solamente habla de esto. Entonces, si queremos saber lo que es una narración, lo que es la profecía, lo que es el Apocalipsis, sí tendríamos que leer el libro completo, pero es un libro sencillo de leer, es muy dinámico, vienen ejemplos, y les digo, esto se puede conseguir en las librerías cristianas que sí están en las librerías, o se pueden comprar en Amazon, o se pueden comprar digital, ¿no? Tenemos todas estas opciones. Y es un libro muy, muy recomendado. Los autores de este libro son muy reconocidos en el tema, ¿no? De la interpretación bíblica. Y pues hicieron este libro, ¿no? Que nos habla solamente de los géneros literarios. No nos hablan tanto del exégesis, sino de los géneros literarios. Este libro es parecido. Este libro se llama Hermenéutica, entendiendo la palabra de Dios, que curiosamente este libro habla mucho sobre ¿sí? Y si leemos este libro, van a decir, no, pues en la lectura eficaz de la Biblia menciona esto. Hagan de cuenta que este es el libro máster para lo que son los géneros, pero este libro cita mucho a pero esta parte de que nos habla de los géneros de la Biblia, también nos da un método de interpretación y nos dice cómo interpretar lo que es la ley, nos ayuda a interpretar lo que es narración, lo que es poesía, lo que es Apocalipsis. Viene una sección especial para cada género literario y nos ayuda a interpretar, pues dependiendo del género. Vienen muchos ejemplos, les digo que viene hasta con dibujitos, que es donde creo que miramos la segunda semana, la segunda introducción, miramos los diferentes métodos y que decimos que hay muchos más, pero este es uno. Entonces nos ayuda tanto en los géneros literarios, pero también nos ayuda en cuanto a la interpretación. Entonces son muy buenos libros, hermanos, muy recomendados. Y por ejemplo, lo que vamos a ver ahora respecto a la narración, yo lo saqué de este libro, leí un poco sobre ¿no? Pero saqué un poco más de información de este libro y les digo, si ustedes quieren saber más, pues están disponibles estos dos y hay muchos más, pero estos son sobre los géneros literarios y también nos da un recurso extra que es un método de interpretación bíblica. Sí, se llama recorrido interpretativo. Así que tenemos estos dos libros, hermanos, solamente, pero les digo, si queremos saber sobre cada uno de los géneros, sí tenemos que leer todo el libro completo. Y les digo, si estamos estudiando evangelios, pues es un evangelio. Es un evangelio, no vamos a buscar ley en el evangelio. Sí, o en el Apocalipsis vamos a buscar lo que son tal vez las narraciones, ¿no? Sino que tenemos que saber discernir cuál es cuál. Sí, hermanos, y les digo, a veces ciertos libros tienen una combinación de varios géneros. Cuando mirábamos Apocalipsis, decíamos que era una carta profética, pero el Apocalipsis es también un género literario que es básicamente lo que contiene el libro de Apocalipsis. Contiene figuras, contiene colores, contiene números. Entonces, Apocalipsis es un apocalipsis, porque nosotros la palabra Apocalipsis la entendemos de otra manera, pero Apocalipsis es un género literario que se puede decir que el día de hoy ya no existe, pero pues en el tiempo de Juan sí existía. Entonces, hermanos, vamos a entrar a lo que es la narración, que es uno de entre muchos géneros literarios, y vamos a ver algunos ejemplos
para entender lo que es la narración. Así que, hermanos, pues vamos a pasar a este ejercicio. Bien, hermanos, vamos a comenzar. ¿Y qué es la palabra narración? ¿Qué significa esta palabra narración? Creo que, aunque no tengamos una descripción, un significado, creo que entendemos más o menos a qué se refiere la narración. Uno puede decir, no, pues cuando una persona narra una historia, y pues sí tiene que ver con eso un poco, pero vamos a ver cómo se describe la palabra narración. Y sabemos que la Biblia contiene narración. Eso es algo claro, no podemos decir, es que yo no sabía. Es algo claro, ¿no? La Biblia contiene narración. Entonces, la descripción que yo tengo aquí dice: la narración es una forma literaria que se caracteriza por seguir una acción secuencial en el tiempo y que consta de un argumento, un escenario y personajes. Así, sin pensar mucho, ¿qué historias o qué partes de la Biblia contienen narración? Así, y uno pensando sobre todo en el Antiguo Testamento. Porque si pensamos en el Nuevo Testamento, yo creo que la única sección son los Evangelios, que también contienen narración. Pero cuando lleguemos a la parte de los Evangelios vamos a hablar un poquito más de qué es, ¿no? Pero los Evangelios tienen narración. Hay un narrador, hay personajes, hay acciones, hay diálogos. Pero ¿en qué otra parte de la Biblia aparece? Que les digo, si nos vamos al Antiguo Testamento, hay muchos libros de la Biblia que tienen narración. Yo aquí puse algunos: Génesis, Éxodo, Números, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segundo de Samuel, Primera y Segundo de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Daniel, Jonás y Ageo. Pero también, como les decía hace rato, hay partes donde hay una combinación entre tal vez profecía, tal vez ley, que se junta con narración. Sí, aquí yo puse Job, Isaías, Jeremías y Ezequiel, que si recordamos más o menos, estos libros sí tienen parte, ¿no?, de narraciones. Entonces, estamos hablando casi, bueno, no del 100% del Antiguo Testamento, pero de una gran parte del Antiguo Testamento. Sí, que son historias que una persona está narrando, y de repente cuando entramos a que una persona va a decir algo, viene un guión, ¿no?, donde la persona habla, y hay otro guión donde una persona responde. Entonces creo que ya sabemos, ¿no?, que hay muchas historias, hay muchas narraciones en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuál es la característica de una narración? Porque otra vez, hay narración, hay leyes, hay poesía, hay profecía. ¿Qué es lo que caracteriza a las historias, sobre todo de la Biblia? No estamos en una clase de español, no les estoy diciendo, ¿no?, los diferentes géneros así simplemente generales, ¿no?, sino estamos hablando de la Biblia. Y ahorita yo les estaba mencionando algo curioso sobre las narraciones, que a veces uno quisiera sacar una enseñanza de una narración, pero no es tan fácil de sacarla, porque la narración simplemente nos narra qué fue lo que hizo la persona. Entonces, en base a las acciones de la persona, nosotros podemos llegar a la conclusión si lo que hizo la persona está bien o está mal. No es de que el narrador dijo, y pues esto estuvo mal y esto, ¿no? En raras ocasiones sí se menciona, por ejemplo, cuando David peca con Betsabé,
y al final menciona que lo que hizo David, Dios siempre lo estuvo mirando y estaba mal. Pero no en todas las historias van a terminar así, sino que uno mismo tiene que juzgar y llegar a la conclusión que lo que hizo estuvo bien o lo que hizo estuvo mal. Aparte de esto, ahorita vamos a ver unos ejemplos, ¿no? Pero aparte de esto, Dios también entra en la historia. Sí, es un personaje que entra que tal vez en una carta no se miraría. Si en las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, sí se menciona como el autor y consumador de la fe, pero no entra como un personaje, que es algo interesante, sí, de lo que es la narración. Entonces, aquí yo tengo algo que les estaba mencionando ahorita. La narración no nos dice el significado de la historia, ¿sí? Lo revela a través de la historia y las acciones del personaje, pues nos describen si estuvo bien o estuvo mal, ¿sí? Y esto es algo curioso, ¿no? Que un pequeño paréntesis, porque no sé si a ustedes les ha llamado la atención cuando se habla en el Nuevo Testamento acerca de los patriarcas, que cuando los describen es casi perfectos, que lo que nuestros padres, nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob hicieron era perfecto, pero cuando uno va al Antiguo Testamento y lee sus historias, pues no eran tan buenos como los narran los personajes del Nuevo Testamento, e incluso Moisés entra, ¿no?, como un personaje importante, pero en el Nuevo Testamento para ellos son perfectos, y uno va a las historias del Antiguo Testamento que hablan de Abraham, que echó mentiras, de Isaac y sobre todo Jacob, ¿no?, que era un engañador. Entonces, ¿por qué en el Nuevo Testamento los tratan como si fueran perfectos y ejemplos a seguir? Eso también tiene que ver con un aspecto doctrinal, pero eso se trata también con la fe, con la justificación. Pero el hecho de creer en Dios dentro de toda su vida y le creyeron a Dios, eso es parte importante de la historia de los patriarcas. Sí, pero esa es una entre muchas, ¿no? Entonces, vamos a ver cosas interesantes. Vamos a ver un ejemplo bien interesante, pero también cabe preguntarnos ¿por qué dentro de tantos géneros y la palabra de Dios que tenemos para nosotros, por qué el Señor permitió que dentro de su revelación a la humanidad permite la narración? ¿Por qué no hace como tenemos ahora, no como tenemos aquí, libros especiales que nos hablan de géneros, ¿no? Pero también tenemos libros que nos hablan de doctrina, hay unos que nos hablan de teología, incluso de teología sistemática, ¿no?, en orden. ¿Por qué no nos mandó un libro, o sea, hablando de la Biblia, que en vez de que nos den narraciones medio extrañas, ¿por qué no nos manda un libro que vaya directo al punto y ya? O sea, Dios es amor y murió por ustedes y créanle y sean salvos y ya. ¿Por qué lo tiene que hacer por medio de narraciones? ¿Por qué su plan universal está narrado por cuestiones de creer, de que se fueron para un lado que no debían? ¿Por qué desobedecieron y les va a caer el castigo? Es curioso, ¿no?, que la Biblia tenga tantos géneros literarios y que en esos géneros Dios permita, ¿no?, que se dé su palabra, su revelación a las personas por medio de historias que a veces incluso hasta nos confunden si el personaje hizo lo bueno o hizo lo malo. O ¿por qué no nos dio todo como leyes, así como les dio a Moisés las leyes? ¿Por qué no nos dio a nosotros un libro que nos hable simplemente de la voluntad de Dios y ya? O sea, ¿por qué tiene que ser por medio de una historia?
¿Por qué tiene que ser por medio del diluvio? ¿Por qué en medio de la historia de Sansón, de David y Goliat, ¿no? Que son las historias que nos contaban cuando estábamos en las clases de niños, ¿no? Y que gracias a Dios, ¿no? Por esas personas que nos dieron tantas clases, ¿no? Que ahorita vamos a ver cuál es lo bueno de tener narraciones en la Biblia. Y es algo que no es extraño para nosotros, que si nos dan a escoger leer las leyes o las historias, yo creo que todos nos iríamos por las historias, por las narraciones. Pero vamos a ver por qué se permiten las narraciones en la Biblia. Yo no les voy a dar por qué el Señor permitió esto, sino la importancia de las narraciones. Entonces tengo 6 aspectos de por qué las narraciones son importantes para la Biblia. Número 1, las narraciones son interesantes, tanto para niños como para adultos. De eso no hay duda. Nos llaman mucho la atención las narraciones. La segunda, las narraciones nos atraen a la acción del relato. Como les digo, no es lo mismo leer las leyes que leer una narración. O sea, son más entretenidas, ¿sí? Y nos atraen a la acción, ¿sí? La 3, por regla general, las narraciones describen la vida real y por ello es fácil identificarse con ellas. ¿Cuántas veces no nos han enseñado sobre la prueba de Abraham, sobre sacrificar a Isaac? Y a veces hasta incluso cuando uno lo está enseñando, ¿ustedes qué harían? ¿Ustedes cómo se sentirían si pasaran por esta situación? Y yo sé que cuando los padres dicen esto, es que a mí me dolería mucho, yo tal vez no lo haría. Entonces, hasta cierto punto nos identificamos porque, como dice una de los puntos, son situaciones reales. Entonces, hasta cierto punto la entendemos mejor porque es algo que nos identifica, pero también pues hay una gran lección detrás de esta historia. Entonces, es algo curioso, ¿no? Las narraciones. El número 4, las narraciones pueden expresar las ambigüedades y complejidades de la vida, como justamente lo que les decía ahorita. Dios le manda a Abraham sacrificar a su hijo, pero es algo que choca. O sea, si existiera la Biblia y nos dijera solamente lo bueno de las personas que están descritas en este libro, realmente nos quedaría muy lejos el compararnos con estos personajes. Porque si solamente estamos hablando lo bueno de ellos, sería un ejemplo muy difícil de seguir. Incluso yo he dicho en la iglesia que gracias a Dios por la iglesia de Corinto, que siempre decimos que es una iglesia problemática, pero si no se hubiera escrito o no tuviéramos un registro de la carta que se escribió a la iglesia, realmente pensaríamos que todas las iglesias del tiempo de los apóstoles son impecables, que son perfectas. Entonces también el hecho de que nos hable de ambigüedades, de complejidades, que a veces los personajes no toman las mejores decisiones, también nos confrontan a pensar si nosotros hubiéramos hecho lo mismo, hubiéramos actuado diferente. El número 5, las narraciones son fáciles de recordar. Sí, y es algo curioso, ¿no? Porque ahorita lo mencionaba, ¿no? Que en la escuela dominical normalmente nos enseñan historias bíblicas o lo que son las narraciones, no nos enseñan las leyes, no nos enseñan Apocalipsis, ¿no? Sino normalmente nos enseñan las narraciones, que son más fáciles de recordar porque nos imaginamos las historias, son entretenidas, hay ciertos sarcasmos,
en la Biblia. Hay ciertas cosas que nos llaman la atención. Entonces, son fáciles de recordar, ¿no? Y la última que les mencionaba hace rato, ¿no? Que Dios puede incluirse como personaje, que es algo que también a veces nos causa problema cuando escuchamos de que Dios le dijo, pareciera que Dios está presente con ellos. Incluso llegamos a la duda, a la pregunta, que por qué Dios no actúa ahora como lo hizo en la antigüedad. Y es que lo hace, pero cuando añades a Dios como personaje en una narración, pues parece que está ahí. Pero creo que pues aunque es algo que también tenemos que analizar doctrinalmente y teológicamente, pero el hecho de que se mencione a Dios en la narración como un personaje, no necesariamente está presente su persona, sino que yo simplemente lo añado. Pero tampoco me quiero salir de tema ni causar polémica con esto, ¿no? Que yo simplemente en la narración, yo añado a Dios como un personaje que está casi presente ahí. Entonces eso también nos ayudaría a entender que cuando nosotros contamos, por ejemplo, en la iglesia, en el tiempo de testimonios o en el tiempo de agradecimiento, no sé cómo lo digan en su iglesia, que Dios estuvo conmigo y me libró de un accidente, hagan de cuenta que es lo mismo, pero tal vez no lo miramos físicamente, pero sabemos que está con nosotros, y cuando narramos o contamos la historia de la iglesia, pues sabemos que Dios estuvo ahí, no presente físicamente, pero estuvo ahí. Es algo que normalmente hacemos. Entonces, a Dios se le añade como un personaje más dentro de la historia. Bien, hermanos, vamos a pasar a los ejemplos. Y para esto, hermanos, quisiera pedirles que le pongan pausa al video, porque hay que leer dos historias que son bastante largas. O si ya se saben las historias, pues ya pasamos directamente a esto. Pero pónganle pause al video y hay que leer Josué capítulo 2 y capítulo 7. Es donde vamos a estar centrando los ejercicios y vamos a ver algo que es bien importante para las narraciones del Antiguo Testamento como para los evangelios. Y ya les dije, vamos a ver la sección de evangelios más adelante, pero estos ejercicios en particular nos van a servir tanto para las narraciones del Antiguo Testamento como para los evangelios del Nuevo Testamento. Es algo que une a estos dos géneros. Entonces, hermanos, pues les voy a pedir, hermanos, que si no se acuerdan muy bien de las historias, una es cuando envían espías a Jericó, que muchas maestras y maestros de la iglesia nos han enseñado estas historias, tal vez cuando éramos niños. Y la otra es el pecado de Acán. Sí, y vamos a leerlo, hermanos. Cada quien por su cuenta, y por favor les pido que lo lean, hermanos. Pongan pause, lean, y ahorita regresamos a la clase. Y les digo, si ya se saben las historias o hace poquito las acaban de leer, pues pasamos inmediatamente a la clase, al ejercicio, pero sí de favor les pido que lean el capítulo 2 y el capítulo 7 de Josué. Así que, hermanos, pues es tiempo de trabajar en esto y que lean sobre estas historias. Bien, hermanos, pues espero que hayan leído, hermanos, y les digo, si ya leyeron esta historia, esas historias, pues vamos a hacer este ejercicio. Y ahorita estamos tomando dos capítulos así muy, no improvisadamente, ¿no? Porque tenemos algo preparado, pero a veces hablamos de los evangelios, a veces hablamos de Génesis, a veces hablamos de esto. Pero realmente si uno está estudiando un pasaje, una narración, tiene que hacer todos los pasos anteriores que ya miramos.
sí, de leer, comparar, de ver diccionarios, de analizar las palabras. Entonces, si vamos a, por ejemplo, hablar en la iglesia, predicar o dar una clase de Josué capítulo 12, de capítulo 7, o incluso hablar de los dos capítulos juntos, como lo vamos a ver ahora, no es simplemente hablar por hablar y decir lo que aprendimos, sino tenemos que hacer todos los pasos anteriores. Sí, desde tener diferentes versiones, analizar, sí, ver ciertas cosas que nos causan problemas y todo lo que hemos visto, el contexto cultural. Cuando ya llegamos a este paso, ya tenemos que tener mucha información. ¿Sí? Puede ser un paso que nos da ventaja, pero en realidad, si estamos estudiando una narración, no tenemos que ver los otros géneros, sino simplemente concentrarnos en la narración. Si vamos a ver leyes, pues simplemente concentrarnos en las leyes. Aquí simplemente lo que estamos haciendo en este paso es describir qué es cada uno de estos géneros. Y si vamos a los evangelios, pues no tenemos que preocuparnos por los otros, sino simplemente concentrarnos en los evangelios. Y pues en este caso que estamos viendo narraciones, no hay que pensar en leyes, no hay que pensar en poesía, sino simplemente estamos viendo narración. Pero si no sabemos cuáles son los géneros que aparecen en la Biblia, a partir de esta clase en adelante vamos a estar viendo los diferentes géneros, pero no hay que confundir esto con los pasos que ya miramos antes. Simplemente es saber identificar qué género estoy leyendo. Nada más es para esto. Y pues de paso pues les estamos dando los demás, ¿no? Ok, hermanos, pues ya leímos. Es la historia de los dos espías, sí, que van a Jericó. Sí, esas historias son bien interesantes y les digo que son cosas que nos enseñaban de niños, pues si ustedes crecieron en la iglesia, pero son unas historias clásicas, ¿no? Hasta hay canciones sobre esto. Sí, entonces, ¿qué fue lo que ustedes notaron en estas dos lecturas? Recuerden que es una sola historia, pero estamos tomando poquito del capítulo 2 y poquito del capítulo 7. Pero, ¿qué es lo que notamos? Sí, hermano, ya lo leímos y no vamos a volver a leerlo, sino vamos a ir a ciertos aspectos que nos tienen que llamar la atención. Son como dos historias paralelas sobre una mujer y sobre un hombre. Sí, y vamos a ver ciertas cosas que podemos rescatar, como yo les decía hace rato. Tal vez la historia no nos dice lo bueno que pasó, no nos dice lo malo que pasó. A veces queda en incertidumbre, pero si leemos realmente con cuidado, sí podemos sacar conclusiones, podemos encontrar aspectos que sí, esas pistas, ¿no? Por ahí están perdidas en la narración, que nos pueden decir lo bueno o lo malo que hicieron. Por ejemplo, si vamos con esta mujer que pues es prostituta, sí, que ella vive en Jericó y que ha escuchado la fama del Dios que los sacó de Egipto y los cuidó por 40 años, y saben que Dios iba a tomar esa tierra. Esconde a los espías, llegan los guardias a preguntarles dónde están estos hombres que llegaron a tu casa. No, pues se fueron en la noche. Pero en la historia también Rahab le pide a los dos espías que cuando lleguen a conquistar a Jericó, que se acuerden de ella. Sí, que no maten a su familia ni a ella. Sí, y ya se van los espías, ¿no? Así se queda la historia. En la historia del capítulo 7 del pecado de Acán, Dios les había dicho que no tomaran nada del botín,
Pero de repente Josué con sus ejércitos empiezan a perder peleas. Y dice Josué, mejor nos hubiéramos quedado del otro lado del río porque estamos perdiendo. Y el Señor le dice, es que hay pecado en el pueblo. Y empiezan a investigar hasta que llegan con Acán de la tribu de Judá. Y pues lo descubre y él reconoce que pecó delante del Señor. Lo reconoce, pero el castigo era que mataran a Acán y a su familia y quemaran su tienda. O sea, imagínense, ¿no? ¿Qué tiene que ver la historia de Rahab con la historia de Acán? Pues parece que son dos historias completamente diferentes, pero vamos a encontrar ciertos aspectos que son curiosos y, como les decía ahorita, sirve tanto para las narraciones y también para los evangelios. Sí, es algo que tienen en común estas narraciones con los evangelios. Y vamos a encontrar ahorita uno y vamos a hacer este ejercicio de encontrar este parecido. Ahorita vamos a hacer uno del Nuevo Testamento, de los evangelios, pero sobre todo tiene que ver con las narraciones y tener cuidado, ¿sí?, de sacar conclusiones equivocadas por leer una historia independiente del resto del libro que estamos estudiando, porque los primeros pasos, recuerden que era leer todo el libro completo. Sí, entonces vamos a ver, hermanos, este ejercicio y a ver qué es lo que encontramos. Yo que tengo anotadas ciertas cosas que nos van a ayudar. Ya leímos el pasaje, ya más o menos se describió, pero vamos a encontrar estas cosas que tienen en común estos capítulos. Ok, hermanos. Pues tenemos a Rahab por un lado y tenemos a Acán del otro lado. Es una mujer, es un hombre. Es una mujer cananea y es un hombre hebreo de la tribu de Judá. Es una prostituta y es un hombre respetable. Sí, esta mujer debería de haber muerto con el pueblo, pero este hombre debería de haber vivido y murió. Sí, su familia, la familia de Rahab, sobrevive y la familia de Acán muere. Sí, su nación fue destruida y la nación de Acán fue prosperada. Rahab esconde a los espías. ¿Y qué es lo que esconde Acán? Parte del botín. ¿Sí? Rahab cree y Acán desobedece el mandamiento de Dios. ¿Sí? Hablando de Rahab, su casa queda en pie. ¿Y qué le pasa a la tienda de Acán? Pues fue destruida, sí, fue quemada. Aquí hay algo todavía más importante que estas cosas, que Rahab pasa a ser del pueblo de Israel. Siendo cananea, pasa a ser del pueblo de Israel. Y Acán, siendo del pueblo de Israel, pasa a ser de Jericó. Se cruzan los personajes, se cruzan. Lo que le correspondía a Rahab le pasó a Acán y se cambiaron los papeles. Fíjense qué curioso que estas dos historias, que a pesar de que hay como una gran distancia entre capítulos, al final encontramos algo que hace que se cambien. Y Rahab, siendo, vamos a decir, gentil, pasa a pertenecer al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, y el que pertenece se va con los que son
destruidos. Sí, qué curioso, ¿no? Ahora vamos a ver, hermanos, en Lucas una historia parecida, no parecida a lo de Rahab y Acán, ¿no? Sino en este sentido de que hay ciertas cosas que tienen en común y que se relacionan hasta cierto punto, ¿sí? Y es la historia de Zaqueo y del joven rico. Si se dan cuenta en su Biblia, están pegaditos ahí. Es en el capítulo Lucas 18, del 18 al 30, pero la de Zaqueo está en el capítulo 19, del 1 al 10. Esas historias creo que las conocemos más que las de Rahab y Acán, que en este caso pues no tenemos que leerlas porque creo que son muy muy conocidas. Joven rico, este hombre quiere tener la vida eterna y Jesús le dice, hay muchos detallitos, ¿no? Pero nos los vamos a brincar por este ejercicio que estamos haciendo, ¿no? Le dice que guarde los mandamientos, pues yo los he guardado desde mi juventud. Pues le dice, te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y él se entristeció mucho porque tenía mucho dinero, muchas riquezas. Pero si nos vamos a la historia de Zaqueo, este hombre también era rico. Sí, también era rico. Y pues si comparamos al joven rico y a Zaqueo, este hombre pues parece ser bueno. Sí, porque guarda los mandamientos, porque es rico. Pero en su contraparte, Zaqueo, pues para empezar, pues hubo murmuración con Zaqueo y Jesús, ¿no? Porque estaban comiendo juntos. Pero la fama de Zaqueo era pues de un cobrador de impuestos. O sea, tenía mala fama, era despreciado por el pueblo. Entonces, tenemos un joven rico bueno y a un hombre rico malo, a la perspectiva, ¿no? Este hombre guarda los mandamientos, este hombre por lo menos es hijo de Abraham, pero lo que le pide Jesús al joven rico, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígueme. Este hombre se va triste porque el Señor le pidió esto. Pero ¿qué fue lo que le pidió Jesús a Zaqueo? No le pide nada. No le dice vende tus posesiones y dáselo a los pobres. De Jesús nunca sale palabra sobre esto, sino que del mismo Zaqueo nace la idea de darle la mitad de sus bienes a los pobres sin que Jesús se lo pidiera. O sea, Jesús no le dice, vende tus bienes y haz a los pobres, sino del mismo Zaqueo nació la idea de darle la mitad de sus bienes a los pobres, y si en algo había defraudado a alguien, se lo regresaba 4 veces conforme a la ley. Y uno pudiera llegar a la conclusión de que Zaqueo era malo, hasta hay una canción de él, ¿no? Pero de que Zaqueo era malo y que obviamente había defraudado a alguien, entonces iba a quedar pobre. Pero no, él decía, si en algo he defraudado a alguien, se lo regreso 4 veces. O sea, parece que este Zaqueo no era tan malo como se pensaba de los cobradores de impuestos. Entonces, fíjense, aquí rápidamente, ¿no? Un poquito más sencillo, tenemos un hombre rico que tenía todo para poder heredar la vida eterna, y a otro joven o pues hombre rico que pues tenía todas las de perder, y al momento de compararlos, el que estaba arriba, el bueno, pues, se pasa para abajo, y el que no merecía nada es el que tiene la vida eterna. Fíjense, esta comparación aparece mucho en los evangelios, hermanos. Debemos de tener mucho cuidado en leer, porque cierta historia de aquí al final, acá,
tiene que ver. Sí, un dato más, este es extra, ¿no? Es un pequeño paréntesis que eso también me tocó aprenderlo a mí, hermanos. Pero es curioso que Jacobo y Juan le piden a Jesús estar a la izquierda y a la derecha de Jesús, que si uno analiza el contexto cultural, encuentra muchas cosas interesantes, ¿no? Pero así rápidamente, ¿no? Le piden estar a la izquierda y derecha de Jesús. Pero más adelante, ya casi al final del Evangelio de Marcos, está Jesús crucificado. ¿Y quién está a su izquierda y quién está a su derecha? ¿Están Jacobo y Juan? No. Están dos, vamos a decirles ladrones, pero hay ciertas cosas más que se le pueden añadir a estas personas, ¿no? Pero el énfasis de resaltar a la izquierda y derecha tiene que ver con la petición de Juan y Jacobo de estar a la izquierda y a la derecha, pero en ese momento no están ahí. Sí, también tiene que ver con el precio del discipulado, estar con Jesús, tomar su cruz y seguir a Jesús, pero en ese momento no lo hicieron. Sí. Y es algo curioso, ¿no? Que podemos rescatar, pero hay muchos detalles así, tanto en las narraciones del Antiguo Testamento como en los Evangelios. Entonces está interesante, ¿no? Buscar estas comparaciones, estas cosas que podemos rescatar. Entonces, hermanos, más o menos de esto se trata en la investigación de las narraciones. Si nosotros vamos a predicar o vamos a enseñar sobre una narración y ya hicimos los otros pasos y estamos enseñando estas narraciones, tenemos que buscar estos detalles. Sí, tenemos que buscar estos detalles que también ya les mencioné, 6 puntos, y aparte de que la enseñanza no está muy clara en la enseñanza, sino que la misma historia con las acciones es donde uno puede ya decidir si lo que se hizo fue bueno o lo que se hizo malo. No hay una conclusión al final, sino que uno, al ver las acciones del personaje, puede llegar a esa conclusión. Entonces, hermanos, más o menos por ahí va la idea de la narración. Sí, entonces si vamos a predicar de narraciones, que ya les dije muchas veces, tenemos que hacer los otros pasos, pero también ir buscando estos pequeños detalles que miramos ahorita. Sí, y también parte de esto es entender qué es una narración, qué es una ley, qué es poesía, qué es profecía, qué es evangelio, qué son los hechos, qué es apocalipsis. Entonces, esto es una narración y tenemos que saber identificarla cuando la estemos estudiando, estemos investigando. Sí, mis hermanos, entonces vamos a terminar por ahora y la siguiente semana vamos a ver otro aspecto, sí, de estos géneros literarios. Sí, mis hermanos, y estos mismos libros que les presenté ahorita son para los siguientes géneros, así que pues podemos empezar a leerlos, hermanos, ya también para ir avanzando un poquito más rápido. Estos están en digital, que se pueden comprar, se pueden conseguir, sí, hermanos, y son súper recomendados también, como les decía hace rato, hermanos. Así, hermanos, pues que el Señor nos bendiga, hermanos, y sigamos estudiando. Y pues vamos a continuar, ¿no?, con estos géneros literarios en las siguientes semanas. Así que en cuanto a los pasos nos vamos a detener un poquito, porque todos estos géneros entran dentro del mismo paso. Así que, hermanos, nos tenemos que detener poquito, pero vale la pena, hermanos, esperarnos para entender todos estos géneros literarios que están dentro de la Biblia, ¿no? Así que, hermanos, el Señor nos bendiga.